En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Tercera parte. Deseo y amor. Capítulo 18. Sofía se fue apagando hasta que la enfermedad la postró en el lecho, con la piel y los ojos amarillentos. Se veía consumida y con el vientre hinchado de forma grotesca. Arnau permaneció a su lado desde que la abandonaron fuerzas y ánimos, y se rindió al destino. Juntos esperaron a una muerte que jugueteaba con el tiempo y el dolor de forma macabra, recreándose en la agonía. Arnau no contó los días que dedicó a acompañar a la mujer que lo había hecho feliz durante muchos años, la que le dio 3 hijos, 2 propios y una tercera que quiso acoger como tal. Los 3 acudieron a auxiliar a su madre en casi todas las jornadas. Los 3 aguantaron el silencio y el hedor a moribunda durante ratos, a veces largos, pero al final los 2 varones terminaban saliendo de la estancia, en ocasiones con rapidez, como si huyeran de la adversidad, en otras con la lentitud que imponía la tristeza que caía a peso sobre sus hombros. Filipo, doctor en leyes, no escondía su sensibilidad y permitía que las lágrimas corriesen por sus mejillas. «Deberíais dejaros llevar, padre, llorar, sacarlo todo», le recomendó en susurros, ambos apartados del costado de la cama, el hijo agarrado a su brazo. Arnau lo pensó. Muchas veces se le había agarrotado la garganta mientras, los 2 solos, hablaba con ella y le cogía la mano o le acariciaba la mejilla reseca. «¿Te acuerdas de aquella vez, Sofía?» Y no podía seguir. Y carraspeaba mientras creía percibir una sonrisa en los labios cuarteados de ella. «Tienes razón, hijo», reconoció. «Entonces, es que no sé dónde están mis lágrimas». Lorenzo, el menor, sin duda el más cercano a su madre, escondió su pena y su dolor tras la coraza de dureza y frialdad que se suponía que correspondía a un soldado. Arnau lo respaldó, y padre e hijo afrontaron con fingida dignidad el trance que padecía aquella maravillosa mujer. Rocco, como ya hiciera durante la curación de su tutor, se asomaba a la estancia y huía con tanta rapidez que Arnau ni siquiera llegaba a percatarse. Pero los peores momentos los pasó cuando Marina se presentaba varias veces al día y alargaba sus visitas. La hija rezaba, clamaba en murmullos, lloraba acallando los sollozos igual que reprimía la desesperación. Se acercaba a la madre y la tocaba, con esperanza, con aversión, aunque nada de ello aumentaba el dolor de Arnau más que su simple presencia, sus movimientos, su belleza y esa vitalidad que rezumaba, incluso desconsolada como estaba, porque entonces, de manera dolorosamente viva, asaltaba los recuerdos de Arnau la Sofía que enardecía Nápoles, tan exuberante y femenina, como la hija que ahora la lloraba. Su mente, incontrolable, la comparaba con el despojo tendido en el lecho. Y todos esos maravillosos recuerdos reventaban con violencia en su cabeza, y él tenía que buscar apoyo o asiento para no desplomarse ante el mareo que le originaba aquel estrago en la naturaleza. Padre e hija compartían la tristeza y el dolor por la segura muerte de Sofía, pero poco más, porque lo hacían separados. En ocasiones Arnau aprovechaba y abandonaba la estancia de su mujer para descansar o para airearse y andar, quizá coger una espada y voltearla con empeño por encima de su cabeza una y otra vez. Porque luego llegaba la noche, larga, y era él quien velaba a Sofía. No permitió que Isabela afrontase esa responsabilidad. La joven continuaba cuidando de la enferma, pero tan pronto terminaba de limpiarla y atenderla, se retiraba. ¿Y qué puede suceder por la noche? Arnau se encogió de hombros para cerrar cualquier discusión con ella. Los 2 callaron lo que sucedería una noche u otra. Aún así, Isabela consintió. Con todo, Arnau no siempre dejó a Marina a solas con su madre, y hasta intentó acercarse. Después de las inéditas excusas que él ofreció en la celebración de la pasada Navidad, la mujer no había cambiado de actitud hacia aquel a quien había llamado padre. «Nunca aceptaréis a mi esposo», le recriminó el día en que Arnau quiso insistir. Él no lo negó.
Podríamos, pretendió proponer en su lugar. ¿Qué? Lo interrumpió Marina con voz cansina. ¿Dejar de lado a mi familia? Ya conseguisteis quitarme a mi hijo. ¿Lo habéis olvidado? Y habéis creado un monstruo. No le permitió hablar más, pero en la alcoba de su madre, entre sus muebles y objetos otrora brillantes, alegres incluso, ahora oscuros y tétricos, no pudo impedir afrontar la conversación. Nunca la habían tenido. Ella lo desea, le recordó Arnau, haciendo un gesto hacia Sofía. Me dijo que te lo había pedido, que su última voluntad era que nos reconciliásemos. Jurasteis que mataríais a Paolo. Lo atacó ella sin más preámbulo. ¿Qué reconciliación puede haber, pues? El rey Alfonso nos declaró libres, pero no habéis dejado de amenazar con matarlo. No lo haré, si no te hace daño. ¿Ser un sodomita implicaba causarle daño? Marina intuyó que, a ojos de Arnau, probablemente sí. ¿Os sentaríais a la mesa con él? Insistió por forzar la animadversión que sabía que profesaba Arnau contra Paolo, y terminar así con la discusión. ¿Es necesario? Trató de zafarse él. Sin embargo, podemos vernos y relacionarnos con independencia de tu esposo. Quizá por primera vez desde el matrimonio reconoció la condición de Paolo. Las puertas de este palacio siempre han estado abiertas para ti. Porque mi madre y mi hijo están dentro, se enojó ella. De no ser así, fuiste tú la que huiste. Fuisteis vos quien pretendió encerrarme con las prostitutas arrepentidas. Yo no, el rey. No peleasteis lo bastante por mí. Arnau se sintió agredido con la afirmación, pero tuvo que reconocer que algo de cierto había en ella. Probablemente no lo hice. Confié en que tu madre resolviera tu ingreso en las Clarisas, pero todo se torció. Arnau no quiso profundizar, y Marina lo agradeció. Sí, convino, todo se torció, pero... Padre, quiso poner ella fin a la conversación. Hija, hagámoslo por Sofía. Por un instante, Marina se vio tentada de decirle que sí, que quería recuperar su cariño, que necesitaba su presencia, que precisaba librarse de las 1000 rémoras que se habían ido fraguando sobre unos errores de juventud. No obstante, la realidad cercenó ese deseo siquiera incipiente, porque Paolo odiaba a Arnau mucho más de lo que éste pudiera hacerlo en sentido inverso. Y ella creía haber dado un importantísimo paso para rehacer su vida matrimonial y poder sentirse, si no mujer deseada, sí útil, apreciada. La confesión espontánea de que Gaspar le había revelado su condición no supuso que Paolo recuperase el interés por ella y que la tratara con mayor atención. Pero Marina sí que percibió que había sido liberadora, que él vio cómo las cadenas que lo ataban a la mentira permanente se rompían y le permitían recuperar algo de la honestidad que siempre lo había caracterizado en sus relaciones. Ya no tenía que engañar a la persona que admiró en su juventud, con la que huyó, con la que se comprometió y a la que todavía quería. Y ante tal contraposición, Arnau o Paolo, Marina, sin dudar, optó por su esposo, y ni siquiera podía conceder la posibilidad de rectificar a su padre, porque aunque Arnau admitiera sentarse a la mesa con Paolo, éste nunca consentiría en ello. No, lo siento, padre, se opuso con rotundidad. La negativa reverberó en aquella estancia, en la que el aire infecto podía palparse, y flotó en ella para desesperación de Arnau durante sus vigilias, hasta que en una de ellas, noche cerrada, silencio estremecedor, sombras vivas, Sofía tuvo la fuerza de voluntad suficiente para llamar su atención alzando una mano. Arnau corrió y la tomó entre las suyas, y lloró esas lágrimas que no sabía dónde se escondían mientras el último hálito de vida que todavía habitaba en aquella mujer escapaba en silencio, junto a él, sin ruido alguno, a su lado, sin alaracas. Luego del revés sufrido en Castel Volturno, Arnau aportó pocos servicios personales al ejército napolitano. Su contribución económica, sin embargo, se sostuvo a través de hombres de a pie y caballeros a los que continuó pagando, si bien integrados en las filas al mando de Ferrante y sus capitanes. Después de la muerte de Sofía y el rechazo de Marina, a la que, una vez enterrada la madre, no volvió a ver más que de lejos,
huyendo a escondidas de él después de alguna más que segura decepcionante visita a un Rocco que ya solo tenía ojos y respeto para con Isabela, el duque de Lagonegro se empeñó en recuperar el vigor que le permitiera regresar al campo de batalla. Lo sublevaba la obligada pasividad cuando el reino estaba en peligro y sus iguales cosechaban victorias y reconocimientos. Trabajó duro y forzaba su naturaleza hasta tal punto que, día tras día, Isabela corría a atenderlo al caer la noche, aunque solo fuera para instarlo a comer y reponerse, y comprobar que no había reventado ningún órgano interno, que no se le habían abierto las cicatrices o que no sangraba. Hacía tiempo que la joven, pese a no cejar en su empeño, se había convencido de la inutilidad de cualquier consejo que predicase una recuperación prudente y gradual, incluso razonable, dado que jamás recobraría su estado físico previo. Eso le aseguró a Isabella su padrino, Pompeo Rossini. «Advertídselo vos», instó ella al cirujano. «Hija, ¿quieres que me insulte o que me agreda?». Se excusó Pompeo con un aspaviento. Hay hombres a los que no se los puede contrariar. Pero esa advertencia no le atañía a Isabela, que se sentía cómoda y segura con Arnau, consciente de la confianza y la gratitud que él le tenía, por lo que no dudaba en insistir tantas veces como acudía a atenderlo. «No podéis violentar vuestro cuerpo con esos esfuerzos a los que lo sometéis», le recriminó. «Mi cuerpo no tiene sentido ni valor alguno si no es capaz de soportar esos esfuerzos que dices», contestó Arnau, todavía liviano respecto a los que exige el combate con el enemigo. Ante esa respuesta o alguna similar en otra ocasión, Isabela se planteaba si proclamar que nunca lo lograría, que entre otras secuelas nunca recuperaría la movilidad total en su hombro derecho, malparado en Castel Volturno, probablemente quebrado y mal curado, por lo que no podría vencer a ese futuro enemigo, igual que no lo conseguía frente a los hombres con los que entrenaba en el patio del palacio. Ella lo observaba desde una ventana, desde el propio patio incluso, donde se acumulaban soldados y criados, aunque escondía la mirada con el estómago revuelto de repente tan pronto como Arnau se quejaba a gritos al cielo si era desarmado o supuestamente herido, y pateaba y golpeaba al aire con el rostro crispado por el dolor. ¿No habéis luchado ya bastante en vuestra vida?, le planteaba ella en lugar de exponerle esa verdad que destruiría su espíritu. «Nápoles tiene que estaros agradecida. ¿Sugieres que me retire? Hasta vuestro amado rey Alfonso lo hizo. Dejó de guerrear. ¿Acaso sois vos más hombre que él, mejor soldado? ¿Cómo te atreves?». Isabella se atrevía. Tras la muerte de Sofía, poco sentido tenía su permanencia en el palacio de un Arnau que ni siquiera atendía a sus consejos, pero el duque insistió alegando que Rocco la necesitaba. Alguien tenía que vigilar a aquella criatura caprichosa de 9 años, e Isabella había demostrado con creces ser la única que podía controlarlo. Entregarse a la educación de un niño malcriado no era su objetivo en la vida. Además percibía y sufría la hostilidad por parte de la madre, que no aceptaba una relación que, por otra parte, Arnau veía con tan buenos ojos. «Marina no aprueba el trato que tengo con su hijo. Su hijo no es otro que el barón de Castelpetroso, nieto de Giovanni di Forti». Marina renunció y se casó con un panadero, con lo que perdió toda facultad para decidir sobre la educación y la vida de un noble. «Pero es su madre. Una madre que no va a intervenir en la vida de su hijo», reiteró Arnau, interrumpiendo un discurso puramente emotivo. «Si tú decides no quedarte, deberé buscar a otra persona. Pero esa tercera nunca será su madre, te lo aseguro, por lo menos hasta que el varón decida por sí mismo». Los argumentos de Arnau preocuparon a Isabella. Era consciente de que Rocco sufriría si ella desaparecía de su vida. Le costaría encontrar amistad y cariño en un desconocido. Ese padecimiento podía hallar razón si, a través de él, madre e hijo se avenían y se reencontraban, pero si no iba a originar esas consecuencias, aquella separación se apareció a Isabella como un daño superfluo al niño. Se sintió culpable por esa posibilidad, pese a lo cual habló con Pompeo, quien le ocultó que Arnau lo había presionado ya y le comunicó que no tenía trabajo que proporcionarle. «Siempre hay heridos y enfermos», se sorprendió ella. «Pero no todos pueden pagarte», puntualizó el cirujano. Y tras todo ello, Arnau hizo a Isabella una magnífica oferta económica a la que añadió buenas condiciones,
tales como una alcoba en la zona noble comida, la que deseara libertad, la que considerase hipaños para confeccionarse vestidos. Y la joven aceptó, aunque con dudas y recelos. Ahora pues, no se veía constreñida y sí, se atrevía a discutir con Arnau y a manifestarle lo que pensaba. Si el duque prescindía de sus servicios, ya vería qué hacer. Pompeo nunca la dejaría en la calle. Sin embargo, la guerra, obstinada, perseguía a Arnau Estanyol, duque de Lago Negro, que no solo mantuvo su intención de reincorporarse a la defensa de Nápoles, sino que en aquel año de 1462 recibía carta de su hijo Martí en la que le comunicaba que Cataluña se había alzado en armas contra Juan II, heredero de Alfonso en los territorios de la Corona de Aragón. Arnau leía la extensa relación escrita por su hijo y recordaba el informe que hizo 13 años antes en la glorieta de Castelnuovo ante el rey Alfonso y los miembros de un consejo que escucharon con indolencia y suspicacia. Ahora todo lo que auguró Arnau se cumplía. Barcelona se había dividido en dos bandos que luchaban abiertamente por el control de sus instituciones. De un lado, la Viga, compuesta por todos aquellos ciudadanos honrados, conservadores y reaccionarios que la habían regido durante más de 2 siglos, y que terminaron renunciando al comercio para convertirse en rentistas y miembros de la baja nobleza y del clero, pero sin abandonar el control de la ciudad. Del otro lado y frente a ellos, la Busca, mercaderes en activo, artesanos, menestrales y trabajadores cualificados que dependían de la prosperidad y de la creación de una riqueza que el inmovilismo de los principales impedía. Si eso sucedía en la ciudad, en el campo se habían agravado las tensiones que Arnau dejó atrás, inconclusas, para regresar a Nápoles con urgencia cuando la violación de Marina, hasta el punto de que los payeses de Remensa, los siervos de la gleba, se habían organizado y se enfrentaban a los señores feudales mediante un ejército casi regular dirigido por un modesto propietario de tierras al que recurrió la reina para defender Gerona. Oligarcas contra artesanos en la capital del Principado. Enfrentamientos que terminaron en la injusta y cruel ejecución de varios miembros que se oponían a la aristocracia burguesa. Nobles contra campesinos en el resto de un territorio en el que los primeros se movían con impunidad desde tiempos atávicos. Juan II había seguido la política de su hermano, y tras chocar una y otra vez con las exigencias de los catalanes amparadas en sus famosos derechos adquiridos, apoyaba casi sin reservas a los humildes en la ciudad y a los agricultores en el campo. Ante esa postura, Cataluña apostó por el heredero de Juan Carlos, príncipe de Viana y enfrentado con su padre. Sin embargo, la inesperada muerte del joven desencadenó la guerra abierta, una contienda en la que los reinos de Aragón y Valencia negaron apoyo a Juan II, y éste se vio obligado a acudir al rey francés, Luis XI, que sí lo socorrió bajo condiciones leoninas. Martí Estanyol y su padre, el conde de Navarcles, al que todavía odiaban muchos catalanes a los que requisó tierras y títulos en una caza de dinero organizada por el rey Alfonso, fueron declarados enemigos del Principado y se requisaron sus bienes. En su misiva, Martí escribía: «Tengo el honor de servir con el ejército del rey, y os mando esta carta desde Gerona, ciudad a la que hemos acudido en socorro de la reina Juana Enríquez y de su hijo Fernando, de 10 años, ahora el heredero, cuya protección y educación militar me han sido personalmente encomendadas por su majestad, servicio que me honra y llena de orgullo. Pero si me siento satisfecho en la seguridad de que la victoria del rey Juan reparará cualquier agravio por parte de los catalanes levantiscos, no puedo decir lo mismo de vuestra esposa, Elisenda, mi madre, que por su matrimonio y estrecha relación con la reina María, también ha sido declarada enemiga del Principado catalán. Las autoridades de la ciudad han requisado vuestro palacio de la calle Marquet, y me consta que mi madre ha hallado refugio en casa de su primo, el barón de Marganel, aunque más en calidad de cautiva que de huésped. Como bien sabéis, la condesa de Navarcles regresó a Barcelona tras la muerte de la reina María, acaecida poco después que la de su esposo, el rey Alfonso, hace ahora casi 4 años.
La melancolía que la asaltó tras la defunción de quien fuera su amada señora ya resultó evidente mientras conviví con ella en la ciudad condal. Pero ahora, privada de sus bienes y su posición, y sobre todo de su libertad, temo que su salud se resienta. Clamo por ella, incluso ante los enemigos del rey, pero lamento deciros que mis recursos, despojado de nuestras tierras, son escasos y no van más allá que los del salario por la espada y el caballo de un capitán, por lo que no me hallo en condiciones de procurar por el bienestar o incluso la libertad de mi madre, vuestra esposa, algo que me corroe y desespera. Bien sabéis que los favores cuestan dinero. Os mantendré informado en la medida en la que la contienda me lo permita. Se despide. Le aparejaron un palafrén, y Arnau estalló con el caballerizo que lo llevó al patio de la mano. ¿Crees que el conde de Navarcles va a recorrer Nápoles montado en el manso de una doncella? Tráeme un caballo. Isabella lo observó desde la ventana de la habitación de Rocco, con el crío a su lado. Arnau vestía de negro, sobrio, sin adornos, como acostumbraba, y permitió que Claudio lo ayudara a montar en un caballo de guerra al que espoleó nada más calzar los estribos. ¿Por qué lo castiga?, inquirió Rocco. Para someterlo, suspiró Isabella antes de darse cuenta del error cometido al ofrecerle tal explicación. ¡Oh!, exclamó el niño. Luego cayó ante la reacción violenta del animal y, ensimismado, contempló el espectáculo. Coces, bocados, manotazos y empinadas que su jinete celebraba y excitaba todavía más. Al lado de Rocco, Isabella prescindió del caballo para fijarse en los rictus que crispaban el rostro de Arnau e hizo suyo el dolor que, sin duda, le originaba cada uno de los bruscos movimientos de aquel diablo. Esa mañana, acompañado de su secretario, Juan Sánchez, el hijo de aquel Francisco que falleció trabajando y manteniéndose fiel a Arnau, acudió al establecimiento del florentino Benedetto Rossellini. De los más de 30 bancos que operaban en Nápoles, Juan Sánchez había elegido el de Rossellini, luego de que su señor le vedara acudir a alguno de los bancos catalanes. Desconocemos sus lealtades, le explicó Arnau en apoyo de su decisión. También excluyó a los napolitanos. Hoy por hoy, los catalanes no gozamos de excesivas simpatías entre los naturales del reino. A los banqueros no les importan las condiciones de sus clientes, pretendió discutir el joven secretario. Son comerciantes que solo persiguen beneficios. No te equivoques, Juan. Los banqueros son los verdaderos avaros de los que tanto se habla en este país. Los primeros interesados en conocer y aprovecharse de manera miserable de las condiciones, las necesidades y los apremios de sus clientes. En el banco del Florentino, ante notario, Arnau cedió parcialmente la explotación de los derechos fiscales del Ducado de Lagonegro, los correspondientes al puerto, a la pesca y a las mercancías que transitaban por él, los derivados de los derechos sobre las transacciones de los mercados de diversas poblaciones de su feudo y a los que se cobraban por los peajes y a la exportación, todo para responder de un considerable préstamo que ordenó fuera entregado en Cataluña a su hijo Martí Estanyol. Arnau acreditó ante el notario la vigencia de todos esos derechos feudales con los títulos que el rey Alfonso le había concedido debidamente sellados, y firmó sin dudar. Juan Sánchez había calculado las cesiones, y él confiaba en el joven secretario. Debería controlar los gastos, le advirtió este con aprensión ante la exigencia de sobriedad y mesura a un principal como Arnau Estanyol, porque ahora tenía que cumplir con dos reyes, Ferrante en Nápoles y Juan en Cataluña, y los ingresos de Cataluña se habían volatilizado por la guerra. Había que atender los gastos del palacio, y los del ducado, y los de la educación de Rocco. Tu oficio consiste en que no falte nunca nada, interrumpió Arnau con un golpe al aire la extensa relación de obligaciones y compromisos que el secretario pretendía enumerarle. Por eso, si Arnau firmó con autoridad,
Aquel cuantioso préstamo que haría peligrar cualquier economía atemorizó a Juan Sánchez. El secretario trató de esconder el sudor que le empapó las palmas de las manos cuando su señor le entregó la carta escrita esa noche a su hijo Martí, y que debía remitir. En ella lo instaba a conseguir por el medio que fuera la libertad de su esposa, Elisenda, así como a procurarse los caballos, las armas y los hombres que exigía el prestigio del pendón del condado de Navarcles, bajo el que combatía en defensa del rey Juan. Que nadie te menosprecie, lo animaba en la misiva. Ese mismo día, corriendo ya el mes de septiembre de 1462, el duque de Lagonegro partió de Nápoles acompañado de sus criados y un par de soldados en dirección a Ascoli Satriano, ciudad que acababa de rendirse a Ferrante. «Soy la hija de Arnau Estanyol, duque de Lagonegro». El grito resonó en la pequeña estancia del cuerpo de guardia de Castelnuovo. Jacopo Guarniere, el capitán, se levantó de un salto, sofocado, con el cabello revuelto y la casaca desabrochada. En el catre quedó Liboria, con los pechos al aire y las faldas por encima de las caderas. Marina se percató de algunos rasguños y de la ropa rasgada, hasta que cruzó su mirada con la de ella, y la supo avergonzada por verse en tal tesitura. En cualquier caso, había llegado a tiempo antes de que aquel soldado la violara. Sabían que eso podía suceder. «¿Qué significa esto?», exigió del capitán. «Esta joven trabaja para mí». El hombre balbuceó. Marina se esforzó por aparentar la autoridad con la que actuaba cuando todavía era la baronesa de Castelpetroso. Le había salido bien para arribar hasta aquel lugar. «¿Dónde está vuestro capitán?». «¿Quién?». «Soy la hija de Arnau Estanyol, el duque de Lagonegro». «¿Qué deseáis?». «Y conde de Navarcles, general del rey de Nápoles». Los soldados le habían ido cediendo el paso y guiándola, infundidos por el miedo reverencial que todavía originaba el nombre de su padre en todos ellos. «El capitán ha dado orden de que no se le moleste», le advirtieron a la puerta de la habitación. «¡Abre!». Ahora debía ejercer esa misma superioridad sobre Jacopo Guarniere, que pugnaba por arreglarse, un momento de turbación que Marina consideró idóneo. «¡Tápate!», ordenó a Liboria simulando enojo. «¿Y en cuanto a ti no tienes una labor que hacer? Va a fugarse un preso, un traidor al que tú mismo detuviste». Lo apremiaba con gestos que no lograban más que exasperarlo y entorpecer sus esfuerzos por componerse. «¿No piensas impedirlo?». Es probable que el capitán Guarniere hubiera oído algo de la historia de Marina, la real o la deformada por las habladurías. Los años borraban recuerdos, y aquel hombre no estaba en condiciones de saber si padre e hija se habían reconciliado o no. Con todo, lo que nunca olvidaría un capitán de la Guardia de Castelnuovo era el odio a muerte entre los hermanastros Arnau Estanyol y Gaspar d'Estorrent, principales del reino. Guarniere pensó unos instantes. Sabía que Liboria trabajaba para Paolo, pues él mismo cobraba por participar en los engaños y las estrategias del comerciante. La presencia de Marina, la esposa de Paolo, confirmaba esa relación. Además, esa mujer era la hija de Arnau Estanyol, y así se había anunciado ella. Corrían todo tipo de historias, pero ¿qué le importaban a él los rumores sobre las pugnas internas de las familias ricas de Nápoles? La delación de Liboria acerca de que esa noche Gaspar d'Estorrent escaparía de la cárcel de Castelnuovo por mar, concluyó el capitán. No podía ser resultado más que de la venganza de su enemigo acérrimo, el duque de Lagonegro. Entonces, empezó a decir. Marina no quería concederle oportunidad ni de respirar. «¿Vas a ayudar a huir a un felón?», lo acusó. «¡Guardia!», gritó acto seguido, haciendo ademán de salir de la estancia. «No, no, no». Guarniere se abalanzó hacia Marina, aunque se contuvo y no llegó a tocarla siquiera. «No escapará, os lo juro». «Que así sea, porque, de lo contrario, te aseguro que el rey sabrá de tu traición». El hombre salió dando gritos a sus subordinados. «¡A las mazmorras, ya!». «¿Qué hacíais en el castillo?».
Fue lo primero que preguntó Liboria a su señora antes de percatarse de su exceso de confianza y rectificar. «Perdón, señora. Es que no era eso lo que habíamos hablado. Vos no podéis ser vista». «Sé lo que hablamos, pero no estaba tranquila pensando que ese rufián de Guarniere pudiera aprovecharse de ti». «Ya», aceptó Liboria. «¿Y cómo habéis sabido que me estaba forzando?» «Demasiada calma», explicó ella. «Escucha ahora», la instó, señalando primero el puerto, tomado por los soldados para encontrar el barco en el que pretendía huir Gaspar, y después el propio castillo, del que ya habían salido, pero del que, en la noche, surgía el escándalo y el griterío de la tropa. Esto es lo que tiene que suceder cuando la guardia sabe que un preso pretende huir. «Os habéis arriesgado demasiado», lamentó Liboria. Marina tomó del brazo a la joven, un gesto de aprecio que sorprendió a esta, que se mantuvo quieta, como si moverse un ápice pudiera quebrantar la merced con que la premiaba. «Tú eres quien se ha arriesgado por mí», le reconoció Marina. «Señora», musitó Liboria, ¿hemos actuado correctamente?» Ya era tarde para planteárselo, pensó Marina, pero tras conseguir la detención de Gaspar por traidor, no podía permitir que huyese de la cárcel. Y Paolo, presionado por Gaspar, Roberta y hasta Bernardo, el lugarteniente que llegó a acudir en un par de ocasiones a reunirse con su esposo, había pagado una importante cantidad de dinero para sobornar a los carceleros y organizar la fuga por mar. Ella había vuelto a contrariar en secreto sus deseos, y en esa ocasión hasta se vio forzada a convencer a Liboria, siempre dispuesta a ayudarla, pero también fiel y agradecida a Paolo. «Destorrent ya está arruinado, señora. Ha perdido todo lo que tenía. Esa es la mayor adversidad que podía sucederle a ese avaro. También perdió la libertad», afirmó Marina con empeño. «No puede recuperarla. Se aprovecharía de Paolo», auguró para terminar de persuadir a la joven. «Lo dominaría. Sabes que mi esposo siente devoción por Gaspar. Debe transcurrir tiempo para que lo olvide». Lo consiguió, aunque tampoco podía asegurar que Liboria hubiera acudido decidida, máxime cuando le confesó los problemas que preveía tener con el capitán, pero que, sin embargo, decidió afrontar el encargo con aquella sempiterna sonrisa indescifrable que había torturado a Marina hasta obligarla a presentarse en Castelnuovo. Ahora la joven probablemente esperaba que ella la tranquilizara afirmando que habían actuado correctamente. Si supiera de su violación, entendería el empeño. Se hallaban frente a la puerta de la entrada principal de Castelnuovo, allí donde se erigía el arco triunfal de Alfonso. En la noche, al resplandor de los hachones y de la luna, el mármol blanco contrastaba de forma un tanto fantasmagórica con el oscuro de la piedra en la que se habían construido las dos torres que enmarcaban aquel monumento llamado a recordar por la eternidad las gestas del conquistador de Nápoles. Liboria todavía permanecía quieta, deleitándose en el calor que la mano de su señora le transmitía en el antebrazo. ¿Tú crees que el rey Alfonso habría conquistado Nápoles de haberse preguntado por la corrección de sus actos? Los reyes son poderosos. Nosotras, yo no soy nada. Lo he pasado muy mal en mi vida, reconoció Marina con la mirada fija en la mole de mármol blanco que se alzaba sobre ellas. Tú mucho peor, me consta, añadió al tiempo que apretaba con cariño el antebrazo de Liboria. Pero por 2 veces hemos demostrado nuestro poder a esa alimaña. Sin volverse hacia ella, creyó percibir un gesto de asentimiento por parte de Liboria. Filipo dice, prosiguió recordando lo que le había contado su hermano, que el arco que estamos viendo, es el máximo exponente de la arquitectura renacentista en toda Italia. Pese a ser catalán, Alfonso fue capaz de sorprender a los italianos con la construcción de este castillo, explicó. Lo tomó destruido casi por completo tras la guerra y lo reconstruyó tratando de contentar a todos sus súbditos. El interior, con la magnífica sala, es gótico catalán. Lo critican los de aquí. Pero el exterior, este arco, es clásico, plenamente renacentista y sigue los criterios de Donatello, contrarios a la sobriedad y hasta modestia de su paisano Brunelleschi. Donatello, sus discípulos y sus seguidores, que son los que han trabajado en esta obra, persiguen la antigüedad, con personajes heroicos y motivos y decoraciones exuberantes. ¿Qué queréis decirme?, repuso Liboria.
Alfonso era un hombre que asistía a 3 misas diarias, pero regía su vida por sus intereses y anhelos de grandeza. En este arco no encontrarás ningún motivo religioso. Es decididamente clásico, con los emperadores de origen ibérico, Adriano y Trajano como referentes, aquellos a los que se iguala el rey aragonés en este triunfo. Lo que quiero es plantear qué es lo correcto: las 3 misas diarias de Alfonso y su fervor religioso, o la comparación con un emperador romano que ni siquiera era cristiano. Resulta contradictorio. Estoy convencida de que hemos hecho bien, sentenció. Podríamos intentar concebir otro hijo. Paolo dio un respingo en su asiento. Acababan de cenar, y la conversación había girado tercamente alrededor de Gaspar y de su huida frustrada. En el castillo se rumorea que ha sido gente de Arnau quien lo ha delatado, insistió su esposo. Marina frunció los labios y se encogió de hombros. Hace tiempo que no sé de mi padre. Creo que se ha incorporado al ejército del rey Juan, pero si lo deseas, pregunto a Filipo. Él sí que está en Nápoles. Paolo negó para continuar quejándose del elevado coste que habían afrontado como consecuencia del fiasco de la venta de armas, una cuantiosa multa al Consilium Pecuniae para que dejaran de investigarlo. Los costes de Gaspar en la cárcel, cada vez más elevados. Los de su esposa Roberta también, y ahora la pérdida del dinero pagado como soborno para la huida. Sí, reconoció Marina, pero hay que tener en cuenta que has contratado a Gaetano, buen conocedor de los negocios de Gaspar, que tú te quedarás. Paolo asintió. Había dudado si contratarlo implicaba un nexo importante con Gaspar, pero Orsolina había insistido hasta conseguirlo. ¿Tu padre tampoco vive una época de prosperidad? ¿Qué quieres decir? Sé que se ha endeudado con los Rossellini. Marina esperó a que continuara. Las cosas no le van bien en Cataluña, y aquí tiene que seguir aportando hombres y armas a Ferrante. No le hagas daño, por favor, se oyó rogar ella. ¿Qué razón tendría para no vengarme? Marina había renunciado a reconciliarse con su padre y cumplir aquella última voluntad de su madre por Paolo, pero no deseaba que Arnau saliera perjudicado. La razón es que eres una buena persona, no eres ruin ni vengativo, alegó ella. Como te he dicho, ahora no tengo tesorería, alegó Paolo. Pero si dispusiese de dinero, tampoco lo harías, auguró la mujer. Paolo, no vivamos sumidos en el rencor, propuso. Disfrutemos de cuanto has conseguido. Entonces fue cuando le propuso tener otro hijo. Lo había pensado en más de una ocasión, si bien en todas lo rechazó al sentir que suponía una traición a Rocco. Jamás renunciaría al fruto de su vientre. Rocco estaba equivocado, cegado por la educación que le ofrecía Arnau. Pelearía por él y procuraría su amistad y cariño, aunque la maltratase o la vilipendiase. Pero la relación y las expectativas de Paolo eran totalmente opuestas, nacidas del odio hacia Arnau que derivaba a su hijo, al que había repudiado de hecho. Marina siempre tenía presente la mueca de Rocco al saber que su padre era un mercader, por rico que fuera. ¿Cómo reaccionaría el día que se enterase, que lo haría, que había sido panadero y que su abuela Orsolina todavía regentaba ese establecimiento? Poco a poco, Marina fue asumiendo que la propuesta de engendrar otro hijo para un mercader rico que desearía continuidad en sus negocios era un buen procedimiento a fin de lograr ese acercamiento que tanto le costaba. Todavía podría ser madre. Tengo 30 años, manifestó quitándose un par de ellos, visto el gesto de contrariedad de su esposo ante la propuesta. Y tú estás fuerte y sano. Necesitas un heredero, yo necesito un hijo, y tu madre necesita un nieto. Rocco es solo un varón altivo e insoportable incluso a su corta edad. Lo insultó con dolor. Deberíamos intentarlo. ¿Qué será de toda la riqueza que estás creando? La estancia quedó en silencio, y por primera vez desde hacía tiempo, su esposo le dedicó una sonrisa. «¿Estás loca?», le dijo. «Sabes de mis inclinaciones y lo único que sé es que eres capaz de engendrar vida. Ya lo fuiste una vez. Todo lo demás me da igual». Pero entonces yo no había conocido otra cosa, no sabía. Paolo calló.
No deseaba hablar de ello ni siquiera en la intimidad de su hogar. Es posible. Aún así, lo he recordado en muchas ocasiones y no creo que te sintieras excesivamente atraído por mí, confesó ella con sinceridad. Tampoco tendría que ser tan repugnante, protestó. Paolo recapacitó sobre las palabras de su mujer. Me han dicho, se atrevió a continuar Marina, que son muchos los hombres que compaginan ambas vidas. Él la hizo callar alzando una mano. Esa noche su esposo no la visitó, ni la siguiente ni la otra. Al cabo de unos días, no obstante, Marina oyó unos tímidos y hasta indecisos golpes en la puerta de su alcoba. Estaba preparada, aseada y perfumada como si fuera a acudir a una fiesta. Lo había estado a diario desde el momento en que propuso a Paolo buscar otro hijo. Apagó las 2 velas aromáticas que alumbraban la estancia y lo recibió en la oscuridad, en silencio, tomándolo de la mano con delicadeza. Desde que Gaspar la castigara contándole de la perversión de su esposo, Marina sintió la necesidad de conocer en qué consistía, qué hacía Paolo. La imaginación no fue suficiente para hacerse una idea de lo que leyó en los escasos libros que logró reunir y en los versos que trataban de la sodomía. Sofía le había permitido llevarse algunos de la biblioteca del francés el día en que hablaron de su situación matrimonial, excusándose en que su padre no los echaría en falta. Sí, era evidente lo que sucedía entre 2 hombres. Pocas oportunidades más concedía la fisiología, pero le faltaba esa representación gráfica. No quiso comentarlo con Liboria. Por más que la apreciara, no deseaba concederle acceso a ese ámbito de privacidad. Y tras varios intentos infructuosos, en algunas librerías donde ni siquiera se atrevió a preguntar por lo que realmente la había llevado hasta allí, decidió que si alguien pudiera poseer algo al respecto, no sería otro que aquel entregado a esas prácticas: Paolo. Así pues, durante uno de sus viajes, inspeccionó su alcoba y encontró una caja de madera en cuya tapa labrada se veían 2 hombres fornicando. No le fue suficiente y rebuscó hasta topar con varios azulejos pequeños, vidriados, en los que aparecían primorosamente dibujadas diversas escenas de sexo entre hombres y mujeres, y entre mujeres, visión esta última que le trajo gratos recuerdos en los que, por un instante, se recreó y hasta se humedeció. Algo que no le sucedió la noche en que tiró de Paolo al interior de su alcoba, porque la tensión la distraía de cualquier deseo sexual y su entrepierna permanecía seca y áspera. Notó flojedad en sus rodillas. No habló. Él lo intentó, y ella lo acalló poniendo 2 dedos sobre sus labios. Marina no se quitó aquella camisa que le llegaba un poco por encima de las rodillas. No quiso acariciarlo, ni besarlo, ni acostarlo. En pie los 2, lo desnudó con manos temblorosas. Le dejó la camisa puesta y se arrodilló frente a él, igual que en uno de los azulejos. Lamió su miembro mientras acariciaba su ano con los dedos, donde introdujo uno de ellos. Paolo respondió y gimió. Luego le sujetó la cabeza y la apretó contra un sexo ya erecto. Tenía que ser similar, había especulado Marina. Se levantó y se inclinó sobre la cama, el pene de su esposo agarrado, y en esa posición se lo introdujo en la vulva, sorprendentemente receptiva. Paolo empujó, y Marina se retorció estirando los brazos hacia atrás a fin de rozar su ano y sus testículos, con los que jugueteó cada vez con mayor ímpetu al percibir que el miembro de Paolo se mantenía firme dentro de ella. Él alcanzó el éxtasis y sus jadeos, reprimidos, como si no quisiera reconocer el placer, se mezclaron en la mente de Marina con los consejos de su madre. Recupéralo, incítalo, proporciónale tanto placer que olvide a los hombres. No le permitió descansar. Tras el orgasmo siempre a oscuras, lo tumbó en la cama, boca abajo, le abrió las piernas y lo lamió y besó y chupó y mordisqueó, y penetró con los dedos hasta que él volvió a eyacular. En esa ocasión sin contener gemidos, sin reparos, sin restricciones. Marina acudió a desayunar exultante. Hacía mucho, casi antes del amanecer, que Paolo ya trabajaba en el almacén y subía y bajaba, dando órdenes a unos y a otros. Allí se encontró a Roberta, que sentada a aquella mesa,
Dejaba transcurrir las horas de forma indolente. Lacia, todavía más abatida tras el frustrado intento de fuga de su esposo, al que habían detenido mientras corría hacia un postigo que daba al puerto cuando ya rozaba la libertad. La alegría que rezumaba Marina excitó la ira de la mujer, que se dirigió a ella mascullando las palabras. «Dicen que fue vuestro padre quien descubrió la fuga de Gaspar. Yo lo maldigo». Marina evitó sonreír. El único que no debía enterarse de eso era precisamente Arnau, aunque... ¿le importaría que lo relacionaran con esa denuncia? Las reacciones de su padre eran imprevisibles. «¡Delatar yo!», exclamaría. «Jamás». El conde de Navarcles habría acudido en persona a detener a ese traidor. Al albur de tales pensamientos, no pudo evitar que se le dibujase la sonrisa que acababa de reprimir. «¿Os burláis?», se enojó todavía más la esposa de Gaspar. «Recordad que estáis invitada en mi casa. Vuestro esposo es un traidor al reino. Está donde corresponde a los felones, en la cárcel. Donde debería estar el vuestro también, tan traidores el uno como el otro». Aquella repentina indisposición siempre me ha parecido sospechosa. Marina se sintió agredida y percibió el peligro que representaba esa mujer más con la sangre bullendo de rabia, por lo que decidió no persistir en la conversación. «No sé a qué os referís, pero os repito que estáis hospedada en esta casa y que vuestro esposo come en la cárcel gracias al mío. Tenedlo en cuenta en el momento de acusarnos de algo. Lo sabéis perfectamente». Marina se levantó de la mesa y dejó a Roberta con la palabra en la boca. Atendió a sus ocupaciones domésticas y olvidó la discusión. Luego fue en busca de Lucio Negri, el factor de Paolo, quien le comunicó que su señor estaba fuera, con Gaetano, negociando un flete en el puerto. Lo esperó en el jardín, mientras las flores y los trinos de los pájaros, y los gritos que provenían de las calles adyacentes, de la gente, de los vendedores, y hasta de un fraile que predicaba a los ciudadanos, y los amenazaba con la ira divina y el fuego eterno, se mezclasen con la esperanza que había renacido en ella. De manera tajante, Marina alejaba de sí el más insignificante sentimiento de culpa, a tal punto que llegó a golpear al aire como hacía Arnau cuando el reproche la acosaba. No había hecho nada malo, se inculcaba. «Que venga Mosén Lluís a amonestarme», gritó en el jardín. «Aquí lo espero». Lucio le mandó recado con uno de los aprendices al regreso de Paolo, y ella se apresuró a ir a su encuentro. «Tengo mucho trabajo», trató de excusarse él, la timidez y la vergüenza en sus movimientos, en su actitud esquiva. Sin embargo, Marina permaneció a su lado hasta obligarlo a sonreír. Al final, Paolo cabeceó dándose por vencido. «Que sea un niño», consiguió arrancarle ella con su insistencia, después de intentar sonsacarle durante un buen rato si prefería varón o hembra. La cortesía y el aprecio regresaron al palacio. Al cabo de unos días, Paolo anunció con evidentes escrúpulos un nuevo viaje a Florencia. «Que te sea provechoso», le recomendó Marina, utilizando conscientemente término tan ambiguo. «Yo te esperaré aquí», le prometió, y se acercó a él para besarlo con ternura en la mejilla.